¿Quién construyó en el Cáucaso un pozo profundo en la montaña con bloques ciclópeos pulidos? ¿Por qué nunca se han hallado herramientas, inscripciones o restos humanos? ¿Qué relación hay entre esta estructura y las galerías secretas de la pirámide de Keops? Y finalmente, ¿por qué, después de las primeras exploraciones, todo fue sepultado por el silencio? Hoy haremos un viaje fascinante y misterioso a Kara-Hora, un lugar extraordinario incrustado en las montañas del Cáucaso. Pero antes de empezar, como siempre hacemos, los invitamos a apoyar nuestro trabajo suscribiéndose al canal. Para ustedes es simple, pero para nosotros es vital. En 2011, el espeleólogo ruso Artur Semukov, experto en profundidades terrestres, decide subir el monte Kara-Hora. No es una simple exploración ni la búsqueda de una cueva más para mapear. Es una investigación, casi una obsesión. Semukov ha pasado años reuniendo pistas, revisando archivos antiguos y descifrando símbolos e historias susurradas en los pueblos al pie del macizo. Y ahora todo parece llevarlo ahí. Las paredes internas del pozo son un enigma, no son solo roca erosionada por el tiempo. Están formadas por enormes bloques megalíticos perfectamente pulidos, encajados entre sí en ángulo recto, como si fueran parte de una estructura arquitectónica. No hay discontinuidades ni señales de fracturas naturales. Las superficies lisas reflejan la luz de las antorchas, y toda la estructura, a medida que se desciende, mantiene un orden, una coherencia geométrica que ninguna cueva natural podría tener jamás. A unos 40 metros de profundidad, el pozo se abre en una sala subterránea. El desconcertante contraste, tras la angustia de la caída vertical, se accede a un espacio de 36 metros de altura, similar a un edificio de 12 pisos con paredes lisas y planas. Aquí también hay enormes bloques, algunos de los cuales parecen verdaderas columnas. Una obra ciclópea oculta en la montaña. Pero lo que más llama la atención no es solo la escala de la construcción, sino el hecho de que esta arquitectura no tiene ningún sentido aparente. No hay nada que indique un uso habitacional. No hay escaleras, ni nichos, ni ningún punto de acceso facilitado. Parece un lugar construido para ser inaccesible, más un mecanismo que un espacio. Algo funcional, pero cuyo propósito nos es completamente desconocido. El equipo tarda más de una hora solo para llegar a la plataforma inferior. El ambiente es silencioso, absorbente, y durante todo el descenso no encuentran ni restos humanos, ni artefactos, ni inscripciones. Nada que pueda ubicar esta estructura en el contexto de las civilizaciones conocidas. Ninguna cultura antigua reconocida por la historiografía oficial ha hecho algo similar en tamaño, técnica o lógica constructiva. Semukov, al observar cuidadosamente la suavidad de las paredes y la precisión de las uniones entre los bloques, nota una semejanza inquietante. Esas superficies recuerdan a las galerías internas de la pirámide de Keops en Egipto. También ahí, bloques gigantescos, colocados con precisión milimétrica, forman conductos y pasajes cuyo propósito nunca ha sido aclarado. Como si hubiera una misma mano, o mejor dicho, un mismo conocimiento guiando la realización de ambas obras. La pregunta es cada vez más urgente. ¿Cómo se logró construir algo así? ¿Cómo transportaron y colocaron esos bloques? Muchos de los cuales superan ampliamente las 100 toneladas en un entorno tan angosto, estrecho y remoto. Y sobre todo, ¿quién podría haberlo hecho hace miles de años cuando, según la versión oficial, ninguna civilización humana tenía las herramientas necesarias? Semukov no tiene una respuesta definitiva, pero ni un solo elemento ahí abajo permite hablar de una formación natural. Todo es demasiado preciso, demasiado simétrico, demasiado intencional. Entonces la verdadera pregunta es otra: si realmente se trata de una estructura artificial, ¿quién la construyó? ¿Y qué más se esconde en sus profundidades? Semukov empieza a elaborar una hipótesis inquietante. ¿Y si esa estructura hubiera tenido un propósito tecnológico? No un lugar simbólico o ritual, sino técnico. Un dispositivo más que un edificio, tal vez parte de un sistema más grande, de algo que hoy no podemos imaginar. La analogía con la Gran Pirámide no es solo visual. También ahí, en las galerías internas, existen espacios estrechos, túneles ciegos, conductos inclinados, que nunca han tenido una explicación definitiva. Y como en Kara-Hora, ningún adorno, ningún signo de culto, solo piedra esculpida con una inteligencia precisa e impersonal. Algunos estudiosos alternativos, al observar las imágenes y los relieves realizados en el pozo,
Empiezan a hablar de resonancia, un posible uso acústico o energético. Algunos proponen que existe una estructura enterrada mucho mayor, de la cual lo explorado sería solo una parte. El conducto quizá de una máquina enorme. Semukov, mientras tanto, nota que el aire en el pozo circula de manera anómala. Un flujo continuo asciende desde abajo, como si viniera de cámaras aún inexploradas, como si el pozo fuera solo la entrada a algo mayor. Y sobre todo todavía activo. Después de la expedición inicial de Semukov, la noticia se difunde entre los círculos de investigación independiente en Rusia. El misterio de Kara-Hora comienza a atraer la atención de otro nombre conocido en el ámbito de la investigación no convencional. Vadim Chernobrov no es un científico ortodoxo, es el fundador de Kosmopoisk, una organización rusa que se ocupa de anomalías geofísicas, apariciones inexplicables y fenómenos fuera del alcance de la ciencia oficial. Pero su método no es fantasioso, al contrario, es riguroso, meticuloso, profundamente ligado a la observación directa. Al enterarse del pozo en el monte Kara-Hora, comprende que debe ir personalmente. La segunda exploración tiene un tono distinto. Ya no es solo una expedición espeleológica, sino una verdadera operación de reconocimiento. Chernobrov baja junto con Semukov. Documenta cada fase del descenso. Mide ángulos, profundidades, presiones. Mapea todo metro a metro. Las imágenes se integran en un documental emitido por una televisora rusa. Pero a pesar de la transparencia del enfoque, o quizás precisamente por eso, el interés se apaga rápidamente. Ningún canal oficial difunde la noticia, ni instituto científico investiga más. Parece que el pozo no existe o peor, que no quieren hablar de él. Mientras tanto, el mapa dibujado por Chernobrov confirma las primeras intuiciones. La estructura no tiene comparación. Los datos recopilados muestran paredes perfectamente ortogonales, bloques que se suceden con una regularidad impresionante, espacios internos que no siguen ninguna lógica natural. En este momento, el misterio se vuelve más oscuro porque algo comienza a suceder. En 2015, poco antes de anunciar una nueva expedición, Artur Semukov es atropellado por un auto. El accidente sucedió repentinamente y nunca se aclararon las circunstancias. El día después de declarar públicamente que estaba a punto de hacer un descubrimiento importante. 2 años después, también Vadim Chernobrov muere oficialmente de cáncer. Y no termina ahí. Otras 3 personas involucradas en la investigación del pozo de Kara-Hora mueren en poco tiempo, en circunstancias que algunos en foros rusos consideran muy sospechosas. ¿Coincidencias? Tal vez. En una investigación así, donde tantas cosas están fuera de lugar, hasta las coincidencias pesan. Y en cierto punto surge la pregunta, ¿alguien quería detenerlos? Desde entonces no se ha organizado ninguna expedición oficial. Las únicas huellas que quedan están en los videos, en los informes de Kosmopoisk y en algún raro álbum fotográfico publicado por exploradores independientes. Como si de repente hubiera caído un silencio impuesto sobre Kara-Hora. Un vacío que nadie, desde hace años, se ha atrevido a desafiar. La historia del pozo de Kara-Hora parece pertenecer a otra época, a otra dimensión de la realidad. Pero lo que surge al indagar en el pasado de la región es aún más desconcertante. Como suele pasar en misterios que nadie quiere investigar, alguien ya buscaba ese pozo desde hace tiempo. Y no eran exploradores ni arqueólogos, eran nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria militar alemana lanzó una operación ambiciosa en el Cáucaso. Se llama Operación Edelweiss y su objetivo oficial es conquistar los yacimientos petrolíferos de Bakú. Pero hay otro frente no declarado, un frente que se mueve en las sombras, bajo la guía de una organización esotérica fundada dentro de las SS, la Ahnenerbe. Para muchos, este nombre es solo un detalle menor en la historia del Tercer Reich, pero quienes la conocen saben que significa mucho más. La Ahnenerbe, Sociedad para la Investigación y la Enseñanza sobre la Herencia Ancestral, fue fundada por Heinrich Himmler con la tarea oficial de redescubrir las raíces del antiguo espíritu germánico. En realidad era una unidad paramilitar dedicada al estudio de lo oculto, la arqueología alternativa y las religiones perdidas. Según Himmler y los suyos, la historia transmitida era falsa. La civilización madre, la Aria, surgió miles de años antes en regiones remotas de la Tierra, el Tíbet, la Antártida y el Cáucaso,
y es precisamente en el corazón del Cáucaso donde los nazis concentran algunas de sus exploraciones más ambiciosas. Entre las montañas donde se alza Kara-Hora, las SS buscan algo. Lo hacen en silencio, dejando rastros mínimos. Pero queda una prueba, y Artur Semukov la encuentra. Una esvástica grabada en la piedra, justo cerca de la entrada del pozo. No es moderna ni resultado de vandalismo. Lleva décadas ahí. Una señal inequívoca de que alguien, ya durante la guerra, había llegado cerca del mismo descubrimiento. De hecho, Semukov no llegó hasta ahí por casualidad. Durante años siguió los rastros de los expedientes y mapas abandonados por las unidades especiales alemanas de la Ahnenerbe. No buscaba un pozo, sino una ciudad subterránea, una estructura oculta, quizá hecha por esa civilización aria primigenia que obsesionaba a los nazis. Y lo que hace que todo sea aún más inquietante es otro detalle. Una segunda esvástica, mucho más antigua, grabada en una roca lejos del área de acción alemana. Un símbolo idéntico que existía siglos antes del nazismo. ¿Quién la grabó? Era la marca de esa misma civilización perdida, la que los nazis buscaban desesperadamente sacar a la luz. Quizá detrás de la ideología delirante del Tercer Reich se escondía la conciencia distorsionada, pero real, de la existencia de un pasado eliminado. Un pasado donde conocimiento y técnica se unían al mito. Y quizá en ese pasado el pozo de Kara-Hora era un portal. No en el sentido esotérico, sino en el sentido más concreto del término. Una entrada, el acceso a algo más grande, algo que aún hoy nos observa desde las profundidades de la Tierra. Después de la muerte repentina de Semukov y Chernobrov, cae un silencio inquietante sobre el pozo de Kara-Hora. Las expediciones se detienen, los rumores se disipan, los documentos empiezan a desaparecer. Durante años nadie se atreve a acercarse a ese lugar, hasta que en 2017 un hombre común, un fotógrafo, un excursionista, un curioso, decide ir. Su nombre es Alejandro Sploshnov. No es un científico ni un investigador de misterios, pero lo que hace es fundamental. Documenta todo, recorre los senderos que llevan a la cima de Kara-Hora, fotografía la entrada del pozo, desciende en la oscuridad solo con la luz de su linterna y su cámara fotográfica, y lo que registra es extraordinario. Las fotos de Sploshnov, disponibles en sus álbumes en línea en la descripción del video, muestran por primera vez claramente lo que antes solo se narraba. El pozo es real y hay más. Sus paredes son geométricas, lisas en largos tramos, solo interrumpidas por uniones claras, bloques cuadrados y encajes sin mortero. No es una cueva, es una obra. Pero Alexander no se detiene ahí. Explora el área circundante a la entrada del pozo. Camina entre las rocas y fotografía lo que la vegetación no ha logrado cubrir. Uno tras otro encuentra elementos que refuerzan una hipótesis más concreta. El pozo es solo una parte de algo más grande. Toma imágenes de piedras enormes, parcialmente enterradas, bloques apilados que parecen dibujar los contornos, una estructura sepultada. En algunas superficies se notan cortes limpios, ángulos rectos, marcas regulares como incisiones hechas por maquinaria. A veces la diferencia entre la piedra natural y la trabajada es tan clara que parece una comparación didáctica. Y luego están las anomalías. Agujeros redondos, salientes perfectamente cilíndricos y, en algunos casos, superficies pulidas con una precisión que no puede ser resultado de la erosión. En otra imagen en línea se observa una roca irregular con una cara plana, como si hubiera sido cortada limpiamente. Justo al lado, otro bloque presenta una línea perfectamente recta que se extiende por más de 2 metros, sin variaciones. No es una fractura, es una sección. En este punto, la duda se vuelve pesada. No estamos frente a un simple pozo. Todo el lado podría ser parte de un complejo enterrado, de una cantera prehistórica, o quizás incluso de toda una estructura megalítica construida y luego tragada por el tiempo y la tierra. ¿Y si la montaña misma ocultara los restos de una ciudad subterránea o de una máquina geológica construida para durar milenios? Sploshnov no propone teorías ni busca gloria, pero con sus imágenes logró lo que ningún académico se ha atrevido desde entonces. Regresó allí, observó de cerca y nos dejó las pruebas visuales de lo que se esconde en el monte Kara-Hora. El misterio solo se ha vuelto más denso. Hoy en día, el pozo de Kara-Hora todavía está ahí. Ninguna expedición oficial ha retomado su exploración. Ningún organismo de investigación lo menciona, ninguna universidad lo cita en sus estudios.
Sin embargo, hay imágenes, mediciones, registros, testigos. Hay un mapa, hay un documental que se transmitió, hay nombres, lugares, fechas. Y también hay muertos. Todo esto existe, pero es ignorado. Como si el pozo, en el mismo momento en que fue descubierto, hubiera sido inmediatamente sepultado bajo algo aún más pesado que la piedra: el silencio. ¿Qué se esconde realmente bajo el Monte Carahora? ¿Es una cantera prehistórica, una estructura megalítica, el conducto técnico de una civilización olvidada, o es algo para lo que aún no tenemos las herramientas para comprender? Ciertamente no se trata de un fenómeno aislado, al contrario. En todo el mundo existen estructuras similares esparcidas como pistas. Galerías ocultas en pirámides egipcias, pozos en junglas de Camboya y cámaras inaccesibles en montañas andinas. Todos son espacios construidos sin una función aparente, salvo la de conservar algo o quizás de ocultarlo. Carahora podría estar en este mapa de lugares olvidados no por irrelevancia, sino por no encajar en la narrativa oficial de la historia humana. Y entonces quizá el verdadero misterio no es el pozo, el verdadero misterio es por qué nadie quiere mirar ahí dentro. Porque cuando una estructura perfectamente geométrica, construida con bloques de 200 toneladas, aparece en la cima de una montaña en el Cáucaso y todos la ignoran, es válido preguntarse si el olvido es realmente casual o si fue elegido. Concluimos esta investigación sobre el pozo de Carahora siguiendo huellas en el terreno, piedra, fotos y relatos de quienes se atrevieron a bajar donde nadie observa. Y ahora, como siempre, la palabra es de ustedes. Según ustedes, ¿el pozo de Carahora es una anomalía geológica, una obra humana olvidada o la prueba tangible e incómoda de la existencia de una civilización avanzada sepultada bajo nuestra ignorancia? Háganoslo saber en los comentarios. Y si les gustó el video y quieren apoyar nuestro trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima historia.